Bueno, y sin más preámbulos, y ya que nos están acompañando desde Yopal, desde Venezuela, desde Bogotá, a todos muy bienvenidos a este nuevo webinar que desde Gestión estamos impulsando. A Joana, muchísimas gracias porque siempre está aquí dándonos información de valor. Te damos la bienvenida, Joana. Buenos días. Hola México. Dianita, muchísimas gracias. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que ya se conectaron con nosotros. Somos 38 en esta sala. Muchísimas gracias por inscribirse a nuestro webinar. Vamos a tener una hora de conocimiento, de compartir. Por eso les pedimos que sean muy activos en el chat para que nos saluden, nos cuenten de dónde nos acompañan, nos hagan sus preguntas, por supuesto también sus aportes, ya que Diana estará apoyándonos, leyendo esa información y estaremos aquí para despejar dudas, también para conocernos y crear un espacio de networking en esta hora o 60 minutos que vamos a tener con ustedes. Así que muchas gracias a todos los que ya se vienen conectando. Ya son las 9:05 de la mañana, Dianita, entonces si te parece bien, pues empezamos a menos de que haya algún aviso parroquial, algo que decirles antes de iniciar a este maravilloso grupo que ya nos acompaña hoy. No, yo creo que iniciemos ya con este espacio. Ahorita por el chat les vamos a compartir un poco de nuestra comunidad de líderes donde ustedes van a poder unirse y van a poder conocer todos los webinars que tenemos programados para este año porque se vienen temas maravillosos en todos los procesos de talento humano y de nómina. Así que bienvenidos y Joana, adelante. Dianita, gracias, gracias. Y recordarles a todos los 45 personas que ya están conectadas, 46 ya, que tenemos estos espacios en donde estamos compartiendo información a través del chat, ustedes se inscriben a nuestros webinars, estamos creando una comunidad de líderes, les estamos entregando contenido de valor, así que no dejen de seguirnos en redes sociales, ver toda la información que tenemos para ustedes, nuestros videos en YouTube. Toda esta información les es muy útil en términos corporativos y por supuesto también personales. Entonces queremos compartir este espacio con ustedes, tener un momento de desconexión laboral, pero con un contenido que nos va a servir muchísimo en lo profesional y en lo personal. Así que está diseñado para ustedes con mucho cariño y espero que se lo gocen muchísimo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Nuevamente sean ustedes bienvenidos. Para iniciar, seguramente tenemos personas nuevas que están entrando el día de hoy por primera vez a nuestro espacio de líderes y de webinars con sentido y con contenido de valor. Así que quiero presentarme y decirles quién soy y quién es la persona que hoy los acompaña. Tenemos diferentes speakers, diferentes temáticas, así que hoy quiero hablarles un poco acerca de mí desde el ser y desde el hacer. Mi nombre es Joana Gómez, soy psicóloga organizacional, soy coach de vida. Trabajo desde hace más de 15 años con diferentes compañías en diferentes sectores empresariales, facilitando estos espacios de formación y capacitación en competencias blandas, el desarrollo de líderes, el acompañamiento a líderes a través de procesos de coaching ejecutivo, hace parte de nuestra propuesta de valor, por supuesto a través de gestión organizacional. Entonces, es importante que ustedes sepan qué tipo de profesionales los acompañan, qué tipo de expertise tenemos, porque pues si en algún momento requieren un acompañamiento por parte de nosotros, aquí estamos para que hagan cualquier consulta y para que se apoyen en nosotros, que es nuestra idea, ¿no? Brindarles soluciones efectivas a todas las necesidades que ustedes tengan desde el área de talento humano, por supuesto también desde el ser para el hacer. Entonces, ese es un poco quién soy yo, con diferentes certificaciones, diferentes avales que me han permitido ir generando conocimiento para transmitirlo en estos espacios de capacitación a diferentes modalidades o a través de diferentes modalidades. Hacemos procesos presenciales, estamos en la ciudad de Bogotá, donde tenemos nuestra casa matriz, pero también realizamos procesos de forma virtual para México, para Argentina, para diferentes ciudades de Colombia, en donde también acompañamos a través de esta metodología y de la facilidad que nos brinda la tecnología, los procesos de capacitación para sus equipos de trabajo y los procesos de coaching. Entonces, no siendo más, pues vamos a entrar en materia. Nuevamente, pues haciendo referencia a lo que les decía Diana al iniciar, agradecemos mucho que a través del chat nos digan desde dónde nos acompañan, desde qué ciudad o desde qué país nos están acompañando el día de hoy, que nos dejen sus preguntas para que al final podamos resolverlas respecto al tema o cualquier duda que ustedes tengan desde el ámbito organizacional o desde quienes somos como gestión organizacional. Que nos dejen también sus aportes. Por supuesto, tendremos o tenemos en este espacio personas que cuentan con mucha experiencia en el entorno corporativo y desde el área de talento humano.
Así que sus vivencias y sus experiencias para nosotros también son muy, muy valiosas. Así que no olviden dejarlas en el chat y que seamos muy activos a través de este medio. Si en algún momento desean generar algún aporte y abrir su micrófono y su cámara, también bienvenida. Este espacio es de ustedes y para ustedes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy y que hemos estado promocionando en nuestras últimas semanas en redes sociales es el arte de resolver conflictos en la vida y en las empresas. Sobre todo porque ustedes estarán de acuerdo con nosotros que resolver conflictos es todo un arte, que realmente vivimos en una sociedad y en una cultura en la que el conflicto muchas veces se ve como algo negativo, se ve como algo que no es tan bueno, no nos gusta tanto, no conectamos tanto con ese conflicto. Y es que es simple porque generalmente el conflicto se asocia a lo que es una disputa, por eso se contempla como una señal de que tenemos problemas en esas relaciones laborales. Es por eso que hoy hemos querido conectar con ustedes desde este tema y seguramente tendrán muchas anécdotas que nos puedan compartir referente a conflictos que se han generado en lo organizacional y por qué no también en lo personal, porque es que además el conflicto como el cambio es inevitable y se presenta en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el contenido que les traemos el día de hoy tiene 3 temáticas fundamentales que vamos a abordar en esta hora: cómo resolver el conflicto, cómo gestionar la comunicación para mejorar el conflicto y cuáles son esas actitudes, esos comportamientos o conductas que son más adecuados en el entorno laboral, sobre todo para aquellos líderes que están conectando con nosotros, que tienen equipos de trabajo y que por supuesto día a día es un gran reto que estén liderando personal y más en esta época en donde todo fluye de manera muy rápida y contamos con diversas generaciones para liderar. Entonces, ese gran reto que tienen ustedes como líderes, bueno, nuestra misión es acompañarlos y darles unas píldoras de conocimiento para que puedan aplicarlas en la vida real, en ese espacio de trabajo y que pueda llegar a ser muy práctico. Entonces, muy atentos y por supuesto, pues tomando mucha nota. Empecemos por definir qué es para nosotros el conflicto, qué es para cada uno de ustedes el conflicto y me encantaría que si lo pueden escribir en el chat de una vez nos vayan diciendo y vayan interactuando con nosotros. ¿Qué es para ustedes el conflicto? ¿Qué definen por conflicto? Empezábamos y abríamos el espacio diciendo que generalmente a nuestra mente, cultural y socialmente, pensamos en algo negativo. Sin embargo, pues está un poco mal interpretado, ¿no? La naturaleza del conflicto no necesariamente tiene que ser negativa, por eso me gustaría que ustedes definieran en sus palabras y bajo sus interpretaciones qué es para ustedes conflicto. Entonces, María Camila dice, es estar en desacuerdo. Muy bien. Diana dice, ¿hay diferencias? Bueno, bien. Muchísimas gracias. Diferencias y estar en desacuerdo. ¿Qué más? Hay un choque, dice Daniel. Bien, sí, cuando hay conflicto, a veces hay choque de ideas. El conflicto para mí es la actividad de compartir diferentes posturas, dice José. Bueno, muy bien. Efectivamente, todos tienen mucha razón. Definamos ese conflicto y partamos de ahí para ir hilando un poquito más delgadito referente a cómo solucionar conflictos en el entorno laboral. Entonces, efectivamente existen diferencias cuando hablamos de un conflicto. ¿A qué hacemos referencias con esas diferencias? Pueden ser diferentes intereses, diferentes deseos, ideas o diferentes percepciones y ellas entran en contacto. Pueden inclusive entrar en choque, como ustedes lo decían. Hay una oposición, hay un desacuerdo bien entre dos personas, si bien se puede presentar entre dos personas, también podríamos hablar de desacuerdos en grupos de trabajo. Eso es lo que define un conflicto, sea en un grupo, sea en una pareja, sea en el entorno laboral, sea a nivel personal, sea con los hijos. Finalmente, el conflicto hace parte de nuestra vida. Cuando pensamos en nuestra propia vida, nos encontramos en que generalmente dos personas no siempre están de acuerdo en absolutamente todo. De hecho, la naturalidad indica que estamos generalmente en desacuerdo. Cada uno tiene sus puntos de vista y percepciones frente a la situación. Esta es una prueba de lo maravilloso y diverso que somos como seres humanos. Cada uno tenemos nuestra opinión y cuando entramos a facilitar esa opinión es cuando podemos entrar en controversia. Pero ahí nuevamente viene la invitación referente al conflicto y es, aunque es inevitable para el ser humano y aunque culturalmente lo veamos como algo negativo por el simple hecho de hablar de una disputa o porque contemple señales en que tenemos en ese momento problemas en nuestras relaciones interpersonales, vamos a cambiar hoy ese punto de vista y esa naturaleza del conflicto.
y vamos a empezar a ponernos el sombrero de la capacidad que debemos tener para progresar en nuestras relaciones y crecer como personas, porque el conflicto existe como mínimo cuando hay dos intereses, deseos, ideas, percepciones contradictorios, que el uno entra en contacto con el otro. Nuestro mundo a nivel personal y laboral está lleno de conflictos, sino de una mirada muy detallada a lo que es su día a día, a lo que son sus reuniones de trabajo y por supuesto a lo que es también su vida personal. Entonces siempre tenemos en esta gran diversidad que somos como seres humanos, pues diferentes puntos de vista. Las personas también como individuos solemos crecer y eso también supone que esos vínculos que se generaron tiempo atrás, que se vienen generando desde años atrás, juventud, adolescencia, esas relaciones que tenemos de muchos años en compañías en donde hemos durado durante o hemos permanecido durante mucho tiempo, esas relaciones de amistad que se han gestado durante tantos años y que antes no habían generado conflicto, que generalmente venían en total armonía, de un momento a otro nos damos cuenta de que puede llegar a generarse situaciones conflictivas o que podemos empezar a incrementar o empezamos a ver que se incrementan los problemas. Es algo completamente natural y no debemos huir de ese tipo de situaciones porque el conflicto es inevitable y se trata de cómo lo afrontamos nosotros como personas de manera productiva, con el objetivo de que ambas partes estén satisfechas o aprendan de una experiencia. Pero ¿por qué lo que antes no había sido un conflicto ahora se puede generar como conflicto o podría llegar a ser un conflicto? Porque las personas cambiamos, las personas evolucionamos, crecemos, aprendemos a través de nuestros procesos de formación y capacitación de competencias técnicas o duras y vamos agregando en nuestra experiencia de vida una serie de elementos que pueden empezar a entrar en contraposición con esas personas que venían acompañándonos durante muchos años. Y ahí es donde empezamos a ver que se incrementan los problemas. Nuevamente es natural. Y es normal que como personas cambiamos. Seguramente nos hemos encontrado que hoy en día esas personas con las que trabajamos hace 10 o 15 años y que hoy podemos volver a encontrarnos con la alegría de nuevamente conectar con personas que fueron muy cercanas a nosotros, al sentarnos a compartir y a fortalecer nuevamente ese vínculo, nos damos cuenta que somos muy diferentes, porque como seres humanos hemos evolucionado. Cada uno ha cambiado y sus creencias, su estilo de vida, su cultura, su ambiente, todo ha modificado a ese ser humano que tenemos enfrente. Y esta es una realidad con la que debemos conectar y que debemos tener en cuenta cuando se trata efectivamente de resolver conflictos, que las personas cambian a través del tiempo y que nosotros mismos también cambiamos. Pero más allá de eso, hay una serie de situaciones que muchas veces no tenemos en cuenta cuando se trata del conflicto. Y es la diferenciación de lo que es un conflicto real versus lo que es un conflicto artificial. Entonces, veamos un poquito más en detalle qué significa un conflicto real a uno artificial, porque seguramente para muchos de nosotros todos nuestros conflictos son absolutamente reales, son situaciones efectivamente que necesitan una solución, que tienen una contraposición, que han tenido un choque, pero muchas veces somos viscerales al momento de enfrentar esa situación, ese conflicto, y no nos tomamos el tiempo para detallar o hilar delgado y revisar qué tan real viene siendo este conflicto al que nos estamos enfrentando. Inclusive, vamos a hablar de algunos ejemplos y ustedes también los pueden compartir acá en su chat. Yo acá los voy leyendo a medida que ustedes me van compartiendo. Julie dice, no se tiene capacidad de entender las diferentes posiciones. Muchas veces no estamos en disposición para hacerlo. Muchísimas gracias. Hay confrontación. También es natural que exista un conflicto interior en este proceso de evolución personal, dice Claudia. Bien, sí. Efectivamente, muchas veces Claudia, esas conversaciones que tenemos individuales o personales también entran en conflicto, entran en choque de ideas. Muy bien, muchísimas gracias. Veamos entonces cuál es un conflicto real de un conflicto artificial. Ustedes nos van aportando también sus ideas y tal vez acá se van a encontrar con, tengo más conflictos artificiales que reales. Una de las situaciones conflictivas más comunes también son generalmente las más sencillas de resolver. O sea, que se tratan de esos conflictos que surgen porque hay mala comunicación o porque hay total ausencia de comunicación. Generalmente puede
parecer que estamos muy inmersos en un conflicto que resulta auténtico, que resulta muy real. Pero si nosotros realmente nos tomamos el tiempo para revisarlo en detalle y llegamos a analizar con calma, de manera abierta lo que está sucediendo, es probable que lleguemos a ver que ese problema que aparentemente considerábamos real es en realidad tal vez un conflicto de índole artificial. Y para eso hay una historia que además cobró mucho sentido para mí en el momento en que revisaba todo este contenido para traerles a ustedes. Se las quiero narrar para que ustedes vayan sacando sus conclusiones frente a qué tan real o qué tan irreal pudo haber sido ese conflicto. La historia dice así, se las voy a parafrasear para no leérselas textualmente. Más allá por allá en 1870, más allá y bastante allá, 1870 durante una guerra, un soldado francés fue hecho prisionero en Alemania. Sobrevivió todo su cautiverio y aunque era muy difícil estar alejado de su familia, este joven soldado francés estaba segurísimo de que su bella mujer lo estaba esperando en casa. Esto le daba muchísimas fuerzas, todo lo que necesitaba para aguantar estar en cautiverio y para sobrevivir. Durante esa instancia, en el campo, el soldado hizo un amigo muy cercano a quien le contó que tenía una esposa que lo esperaba en casa, que le daba fuerzas para continuar en ese lugar y para salir vivo de ahí. Finalmente, estos dos amigos sobreviven a la guerra y emprenden su viaje de regreso a casa. Su compañero que sabía la historia, que sabía lo interesado que estaba su amigo francés en llegar a su casa, en conectar nuevamente con su esposa, en verla después de tanto tiempo, tuvo una sensación de temor y de miedo que él llegara y se encontrara a su esposa con otro hombre y que ella no estuviera preparada para recibirlo porque no tenía noticias de él. Entonces, este compañero decide enviarle un telegrama a la esposa del francés, a la mujer del francés, informándole que él llegaría pronto. Durante todo este tiempo, ella efectivamente, como una esposa muy enamorada y fiel, lo había esperado. Y en cuanto recibió el telegrama avisando que él llegaba, limpió la casa, preparó la cena, puso flores sobre la mesa y se preparó para la llegada del francés. Cuando el soldado francés llegó a la casa, miró por la ventana y vio que la casa estaba limpia, la mesa estaba puesta, que había flores, que había vino y que había espacio para dos para la cena. Entonces él imaginó que la mesa estaba puesta para otra persona y que su esposa ya lo había olvidado y pues se había dedicado a rehacer su vida. Por tanto, sintió mucho dolor, se sintió muy abrumado y la tristeza lo llevó a que saliera de allí sin informar que había estado en la casa, se fue al río más cercano y murió. Al hallarse el cuerpo sin vida al día siguiente, la mujer también se sumió en una gran tristeza y se arrojó al mismo río y también murió. Entonces, allá, fin de la historia. Fin de esta historia y cuéntenme ustedes cuál es la moraleja frente a ese conflicto. Espero habérsela resumido en suficiente detalle. Es una historia con consecuencias extremas, lo sé, pero bueno, ¿cuál creen ustedes ahí que fue el conflicto? ¿Un conflicto irreal o un conflicto real o un conflicto artificial? Frente a la situación, ¿qué se hubiera podido hacer? Alexandra dice que es imaginario. Niurka dice, no te metas en asuntos ajenos. El problema fue el amigo que avisó, muy bien. Irreal, conflicto artificial, percepción, no hay que hacer suposiciones, dice Karen, muy bien. Suponer es un conflicto artificial, muy bien, muchas gracias. Bien, perfecto, gracias a todos por los aportes y los demás entonces los seguimos leyendo. Efectivamente es una historia que presenta consecuencias extremas de lo que puede llegar a acarrear la falta de comunicación, pero además ilustra muy bien los problemas que pueden surgir por la misma causa. Por la causa de la falta de comunicación, él simplemente observó, se llevó su idea, se generó una serie de conclusiones
y se fue. Y nunca preguntó qué había pasado. Imagínense cómo habría acabado esta historia si el francés hubiera tenido la prudencia de llamar a la puerta para llegar y saludar a su amada. En vez de eso, si eso hubiera sucedido, seguramente nos hubiéramos hallado con un final feliz, pero en contraposición tenemos una tragedia. Y la moraleja, efectivamente, como ustedes lo dicen de la historia, es que juzgar las cosas tal y como se presentan, sin profundizar, nos puede llevar a cometer errores graves e incluso mortales. Entonces, muy seguramente, no a este nivel tan extremo, nos hemos encontrado cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida con situaciones en donde hemos sacado conclusiones sin entrar a profundizar o sin entrar a detallar la información o los sucesos o los hechos, sobre todo cuando se trata de mediar, por ejemplo, en un conflicto. Parte del rol del líder cuando debe mediar en un conflicto en la compañía es escuchar las versiones de cada uno de los grupos o de los dos puntos de vista para analizar qué es lo que está sucediendo, sacar unas buenas conclusiones, pero sobre todo agregar una muy buena comunicación y una escucha activa a la situación, porque de lo contrario no van a poder resolver el conflicto. Es por eso que cuando hablamos de resolución de conflictos, sea en la vida o sea en la empresa, es imprescindible llegar al fondo del asunto. Debemos profundizar en la situación, averiguar cuáles fueron los problemas que subyacen, ver si son reales o ver si son artificiales. Pueda que eso no lo resuelva o no nos resuelva todos los conflictos con los que nos encontramos, pero sí nos ayudará a descartar cuáles son falsos y es un paso necesario para que podamos seguir adelante en esos conflictos que son reales. Es supremamente importante que como líderes ustedes se tomen el tiempo preciso para que se comuniquen y faciliten la comunicación en el equipo de trabajo, se genere esa competencia o ese rol, si lo pudiéramos llamar así, o ese valor de confianza en el equipo de trabajo, porque es la única manera para que se logre una mejor comprensión de cuáles son los intereses que tienen las personas y los grupos en la compañía. Y por supuesto que también podamos expresar cuáles son esos intereses propios, esos intereses individuales. De esa manera, vamos a poder claramente analizar cuál es un conflicto falso y cuál es un conflicto real. Digamos que vamos a mirar otro conflicto. A ver, por acá. Ok. Otra historia, mucho más corta, que también nos ejemplifica muy bien lo que puede llegar a ser un conflicto falso o un conflicto irreal. Rápidamente, es muy cortica y quiero que acá en el chat también me vayan diciendo cuál creen que fue el problema. Dos cocineros se pelean por el último limón que queda en la despensa. Se gritan el uno al otro, se blandean ridículamente sus cuchillos, llega el dueño del restaurante, entra corriendo y temeroso de que pueda correr la sangre en su cocina, que se va a convertir en una pesadilla, corta el limón. Entonces tenemos a dos cocineros en una cocina peleando por un solo limón. Ahora, si se preguntan si hay probabilidad de ir a comprar más limones, no la hay. Imagínense que es tarde en la noche, que sí o sí tienen que dejar la preparación lista. No hay manera de que llegue otro limón a esa cocina. Ahora díganme ustedes en el chat, el haber partido el limón a la mitad, esa decisión que tomó el administrador, ¿fue la más adecuada? Haber cogido el limón, partirlo en la mitad para un cocinero, mitad para el otro, y con eso tenemos solución del problema, porque acá quiero que ustedes vayan revisando que muchas veces la manera como resolvemos los conflictos es así. Es 50-50, ya lo vamos a ver como método. La típica solución salomónica, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Vamos a partir por la mitad del niño, acá partimos por la mitad del limón. Finalmente es una solución 50-50 para que dos partes aparentemente queden satisfechas con esa solución. Y digo aparentemente porque vamos a darnos cuenta de que no es la mejor manera de resolver conflictos. Bien, entonces, ¿qué pasará acá? Vamos a mirar en el chat. María Cruz dice, sí, todos quedaron contentos. Ok, Diana Olave nos dice, no hubo comunicación y saber las necesidades de cada uno, no se sabe si era o no la solución. Correcto, Diana, gracias. Karen dice, preguntar para qué era el limón, tal vez uno requería la cáscara y el otro el jugo. Muy bien, Karen, ralladura y jugo. Primera pregunta, ¿cuál es el problema real? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, efectivamente, mis líderes. Cuando él parte en la mitad,
el limón, ninguno de los dos queda satisfecho y el dueño les pregunta, ¿cuál es el problema? Pero lo preguntó después de haber partido la mitad del limón. Resulta que un cocinero necesitaba la piel de limón para su receta, mientras que el otro necesitaba el jugo. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con este tipo de conflictos artificiales o falsos por falta de comunicación? Porque si nos hubiéramos tomado el tiempo como personas o como líderes para indagar qué es lo que necesitaba el otro, cuáles eran sus necesidades, ambas partes o ambos cocineros hubieran obtenido lo que querían. Si solo los dos cocineros hubieran necesitado el limón entero, habría existido ahí un conflicto real. Como los dos necesitaban algo diferente, era un conflicto artificial. Además que se solucionaba fácilmente a través de una muy buena comunicación. Por supuesto, por parte de ustedes, a través de una escucha muy activa, porque se necesita tener la disposición para escuchar qué es lo que está sucediendo en ese momento con el equipo o con las dos personas que en ese momento están presentando el conflicto o que se encuentran inmersas en el conflicto. Muy bien, por un momento piensen ustedes, y si lo quieren compartir en el chat, maravilloso, ¿cuáles son esos conflictos actuales en los que ustedes se encuentran? Sabemos que como el cambio, el conflicto es algo inevitable. Cada una de las 84 personas acá conectadas en algún momento o ha tenido o tiene un conflicto o lo está teniendo en este momento y está entrando a este webinar para decir, bueno, vamos a tomar nota de algunos tips a ver qué me va a ayudar para empezar a solucionar esta situación en la que estoy hoy, en el corporativo o en la vida. Esos conflictos que ustedes desean resolver. Mientras ustedes van recordándolos, van por allá, si quieren compartiéndolos, yo voy a dejar un momento de compartir la pantalla. Ustedes estaban viendo mi pantalla. Dianita, ¿tú me confirmas si estabas viendo la pantalla? Sí, No, sí, no. estás compartiendo pantalla. Ah, ok, perfecto. Quiero dejar de compartirla. Ok, quiero mientras tanto mostrarles, mientras ustedes van pensando, quiero mostrarles un videito sencillo, además muy animado, muy acorde para el jueves de hoy y para que conectemos con estos temas. Pero quiero mostrarles un video, si esto me deja. A ver. Ok, Diana, tú me ayudas y me dices si lo estás viendo. Es un video de YouTube. Sí, Carrot Crazy. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, es muy corto, 3 minutos. Los invito para que lo vean atentamente porque además a los adultos las caricaturas nos enseñan mucho y nos ayudan muchísimo a fortalecer y a desarrollar competencias blandas. Vamos a sacar conclusiones de lo que van a ver a continuación y mientras tanto hagan el ejercicio, analicen qué tantos conflictos reales o irreales tienen en este momento en su vida y en su empresa. Joa, no sé si el video tiene sonido porque no lo estamos escuchando.
Hola Diana, tú me dices que no están escuchando, bueno, el video no tiene audio, pero lo que tiene es como una musiquita de fondo, entonces creo que ahí no pasa nada. Ya se va a acabar. Gracias, Joa. Muy bien, gracias. Ahí acabó. Diana, tú me confirmas, por favor, que voy a pasar nuevamente a la presentación. Dale, estamos viendo todavía tu canal de YouTube. Ya regresaste. Ok, muy bien. Perfecto, entonces un video ilustrativo cortico, una caricatura animada para que ustedes me digan en el chat, bueno, tanto trabajo, tanto problema, tanto conflicto, tanto lío con armas de zanahorias y demás, para darnos cuenta que un tercero fácilmente llegó y se llevó ese premio por el cual se estaban disputando estas dos, el conejito y la persona, ¿no? Porque no son dos personas. Entonces, ¿cuántas veces dentro de esos conflictos que ustedes estaban revisando sucede que mientras estamos inmersos en la situación, estamos siendo viscerales, estamos molestos, estamos intercambiando ideas, ideas vienen, muy seguramente muchas con poca asertividad en la comunicación, nos damos cuenta que a la final, si teníamos un objetivo en mente, puede ser un cliente, inclusive para aquellos que hacen parte del área comercial, podemos perderlo por perder de foco nuestro objetivo y por perder la capacidad para regularnos emocionalmente, ¿no? Que hace parte importante de lo que es el conflicto. Entonces, miremos por acá. Ah, ok, me estaban diciendo que no tenía audio, pero como les decía, no tenía ningún audio, era una musiquita de fondo. Muy bien, entonces Sandra dice, hay que ver primero las necesidades de cada uno. Desigualdad, el dueño lo hace a su consideración. Bueno, Carolina acá nos da su concepto. Yo quiero que ustedes nos digan un poquito cómo ven esa situación que acaban de presentar en el video, que se acaba de presentar en el video frente a ese conflicto, frente a cuántas veces ustedes se han visto inmersos en esa situación. Mientras tanto, vamos a ver cómo resolver el conflicto y cómo darle solución de acuerdo a los estilos que tradicionalmente nosotros manejamos. Importante que ustedes vayan identificando cuáles son los que ustedes más usan, porque es la forma natural como los seres humanos solemos resolver los conflictos, los estilos de resolución que tenemos de conflictos, que básicamente son 4, pero hoy nos vamos a llevar el quinto, que es la co-creación a través del método. Todo proceso requiere que estemos atentos en principio a la manera como lo ejecutamos, después se nos vuelve mucho más fácil de realizar. Entonces, hoy espero que se lleven atenta nota de lo que es la co-creación como método para resolver conflictos, pero rápidamente vamos a transitar por la huida, la fuerza, el 50-50, que es la salomónica o mitad-mitad, la sesión, para que ustedes por allá también vayan sacando sus conclusiones y vayan generando introspección frente a si una o varias de estas formas es la manera como ustedes en la actualidad resuelven conflictos. Entonces, las 4 maneras principales con las que resolvemos los problemas son las que les acabo de mencionar: la huida, la fuerza, la sesión y la salomónica o mitad-mitad. Cada método puede parecer correcto en principio y en ciertos momentos porque puede aplicar para algunos contextos o algunas situaciones conflictivas en particular, pero realmente a la larga ninguno de ellos suele resolver un conflicto real. A menudo lo que sucede es que se genera más tensión, más hostilidad en el equipo, en el grupo, en la empresa o en la pareja. Y aquí yo quiero compartirles la quinta, como les decía, que es la co-creación, que viene siendo la mejor opción. La mejor opción para que podamos resolver conflictos, pero eso sí, como todo proceso, al principio, mientras lo aprendemos a gestionar, pues bueno, puede ser un poquito más detallado. Empecemos por definir cuál es la huida. ¿Cómo es la manera de resolver un conflicto cuando huimos? Y si nosotros no lo hacemos, seguramente conocemos varias personas o muchas personas en nuestro entorno que suelen ser de este estilo en particular. Para muchos de nosotros puede resultar incómodo enfrentarnos a un conflicto. Ustedes de pronto han escuchado personas que dicen, no, mira, a mí los problemas no me gustan, yo prefiero salir de ahí, yo prefiero irme, yo no digo nada,
yo no hago nada, pero yo prefiero retirar, porque creemos que en ese momento es difícil, es incómodo hablar sobre la situación, sobre el problema, sobre lo que estamos viviendo y consideramos que si lo afrontamos va a empeorar la situación. Esto tiene mucho de forma y de fondo, ¿sí? Enfrentar una situación a veces, y lo vamos a ver ahora más adelante, tomar unos 10 minuticos o la técnica de los 10 minuticos resulta muy bien, pero eso no significa huir del problema. Este estilo es para aquellas personas que definitivamente no les gustan los problemas, no entran a resolverlos, no entran a dialogar, no entran a solucionar nada, no expresan sus emociones, no las gestionan tampoco y definitivamente huyen de los conflictos. Puede que cuando se trata de relaciones de pareja, porque acá estamos hablando de que se trata de la vida, se trata del trabajo, y esto aplica para muchos contextos, cuando hablamos de una relación de pareja, si de pronto tu pareja acaba de llegar después de una larga jornada de trabajo, pues seguramente no sea el mejor momento para hablar de un problema que hay en la casa. O si de pronto tenemos al jefe muy preocupado porque este año no ha sido el mejor, las ventas no han sido lo que se esperaban, no se han cumplido con las metas, están preocupados por los indicadores, por ejemplo, no sea la mejor ocasión para pedir un aumento de sueldo, por ejemplo. La cuestión es que si no encaramos el problema, el conflicto va a tender a empeorar. Y tal vez la otra persona con la que se está teniendo ese problema ni siquiera es consciente de que existe una situación problemática. Y cuando nosotros o esa persona que suele huir esté lo suficientemente enojada, finalmente explote, va a estar actuando de una manera irracional. Incluso el otro va a pensar que está actuando de una manera irracional. ¿No les pasa que en muchas ocasiones dicen, pero ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué le pasó a esta mujer? Está loca, ¿por qué está trayendo esa situación en este momento? Si eso pasó hace mucho tiempo, ¿por qué nos está diciendo, por qué me está hablando ahora de eso? Porque se deja mucho tiempo para hablar el problema. Entonces, esto nuevamente hay que hilar muy delgado. Si bien no hay que salir corriendo de los problemas, no hay que continuar huyendo de los problemas, es decir, evitarlos. No me gusta este problema, no lo vamos a hablar. Tenemos una situación en pareja, mira, no lo vamos a hablar, eso va a seguir quedando ahí con una serie de capas, yo me voy y no lo hablo, pero un día, ¡puf!, exploto. En el trabajo, yo no voy a decir nada, voy a asumir un comportamiento, un estilo un poco más sumiso, más callado, más pasivo, no voy a decir nada porque la conclusión o la conversación interna es, no vale la pena decirlo, las cosas no van a cambiar en la empresa, ya sabemos cómo es el estilo de la organización, mi jefe es de esta manera, yo mejor no digo nada, entonces huyo del problema, no lo encaramos. Y nos vemos frente a situaciones en que la persona pues también está un poco conflictuada y decimos, bueno, ¿será este el mejor momento para hablar? No. Pero si bien no es el mejor momento para hablar, hay que hablarlo en algún momento. Y ahí es donde evitamos huir. No hay que continuar huyendo frente al problema, hay que encararlo y hay que hablarlo en el momento preciso, en el momento en que no perdamos el control, porque cuando se pierde el control terminamos diciendo cosas que lamentamos como líderes y a nivel personal. Esto no quiere decir que haya que hablarlo absolutamente todo, que cada situación que se presenta, entonces vamos a hablarla, vamos a sobreanalizarla, incluso en situaciones que consideremos insignificantes. Puede que en algún momento nos encontremos de mal humor, alguna persona viene, nos molesta, pues es mejor calmarse, respirar, tomarse esos 10 minutos de los que hablábamos antes, evitar hablar en ese momento de alguna situación importante, pero no perder la oportunidad de afectar la relación. Mejor nos tomamos esos 10 minutos y no afectamos la relación con la persona. Eso pasa todo el tiempo porque tiene que ver con regulación emocional. Para esto debemos conocernos a nosotros mismos, debemos crecer como personas, debemos aprovechar los conflictos que hemos vivido antes, esos conflictos tanto reales como artificiales, para mejorar nosotros como individuos y mejorar nuestra situación. Todos tenemos algo que mejorar en la vida, por eso hablamos de oportunidades de mejora siempre en el entorno corporativo, siempre hay algo en lo que debamos trabajar. Identifiquemos si somos del estilo de huir de los problemas y encontremos ese balance adecuado entre no huir de los problemas, hablarlos en los momentos adecuados, no necesariamente ir a sostener una conversación racional o empática con una persona que está pasando por un mal momento, pero también encontrar el momento adecuado sin que pase demasiado tiempo para que el problema se olvide.
Yo sé que son muchas aristas que hay que tener en cuenta, pero seguramente todos ustedes las manejan en algún momento, sobre todo en su entorno de liderazgo. Seguramente evitan ir a decir cosas de las que después se pueden arrepentir, toman 10 minutos para calmarse, ya vamos a ver esa regla de los 10 minutos como técnica para calmarse, para quien no la maneje, la empiece a aplicar a partir de hoy y que huir no sea parte de su técnica o de sus técnicas para solucionar problemas. No huir tan deprisa porque no es realmente lo que debemos hacer. Hay que darse tiempo para calmarse, pensarlo, entender qué está sucediendo con el problema, pero si muchas veces nos apresuramos a resolver ese conflicto todavía en caliente, sin realmente estar preparados de forma individual, lo más probable es que acabemos tratando solamente ese problema de forma superficial y que digamos cosas que vamos a lamentar. ¿Cuál es la sugerencia como técnica en la huida o en esos momentos en que no debemos solucionar los problemas en caliente? La regla de los 10 minutos, que es una técnica que se utiliza para gestionar las emociones intensas durante un conflicto. ¿Cómo lo debemos hacer? Básicamente, lo primero es, o en primer lugar, lo que debemos hacer es reconocer que estamos experimentando una emoción intensa. Experimentamos ira, frustración, debemos aceptar nuestros sentimientos. Reconocer que necesitamos tomarnos un tiempo para calmarnos antes de abordar el conflicto. Reconocer que en ese momento tal vez no sea el momento ideal para hablar del tema. Lo segundo es expresar de manera empática, clara y respetuosa, y aquí nuevamente viene la comunicación. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Qué es lo que me molesta? ¿O qué es lo que me molesta del entorno, del contexto? Después de tomarnos un tiempo para calmarnos antes de continuar con esa discusión. Podemos ahí en ese caso decir algo como, creo que sería mejor que ambos nos tomemos un descanso o tomémonos estos 10 minutos de break para calmarnos o voy a tomarme 5 minuticos para ir al baño o a tomarme un vaso con agua. Esos minuticos que nos tomamos son cruciales para que inmediatamente nuestras emociones se regulen, para que esa respuesta visceral se calme. Todo esto tiene un procesamiento desde el cerebro, desde la neuropsicología también a nivel cerebral. Tiene toda una respuesta que tenemos como seres humanos y empezamos a calmar esa emoción. Cuando nos tomamos ese tiempo a solas, cuando solicitamos ese descanso y nos retiramos a un lugar un poco más tranquilo, donde podamos respirar, que puede ser separado de la habitación donde nos encontramos, del lugar de oficina donde nos encontramos, tenemos un objetivo en mente y es alejarnos temporalmente de la situación que generó esa emoción intensa y empezarla a regular. Para quienes practican las técnicas de relajación, 5 o 10 minutos de descanso los pueden aprovechar para practicar una técnica de relajación, escuchar un audio. Yo generalmente suelo hacerlo mucho, escuchar un audio de YouTube. Fácilmente encuentran relajación, meditación, 5 minutos, 10 minutos, en donde pueden intentar respirar de manera profunda, lenta, respirar de manera diafragmática, cerrar los ojos, concentrarse en la respiración y a través de esos ejercicios empezar nuevamente a regularse. Así funciona muy bien y los ayuda a relajarse. Paso seguido, reflexionar sobre la situación y sobre lo que está pasando. Mientras ustedes se toman el tiempo para calmarse, aprovechen para revisar qué es lo que está pasando, qué fue lo que provocó esa situación intensa, dejando un poco de lado el ego, ¿no? Porque muchas veces el ego también nos impide ver la forma más racional de la situación, comprender lo que está pasando y ahí sí, con claridad y con una muy buena perspectiva, volvemos a la conversación o la reunión con más calma. Ya han transcurrido esos 10 minuticos y vuelven con una actitud mucho más tranquila. Recuerden que es una técnica que les sirve como estrategia personal para que se calmen. Por supuesto, depende de ustedes que empiecen a evolucionar con la técnica y que la apliquen muy bien. Seguramente muchos ya la conocían, pero vale la pena retomar. Entonces, cuando se trata de huir a nivel de claves, podemos concluir lo siguiente. Cuando huimos como técnica para resolver nuestros conflictos tradicionales, tenemos un conflicto en ebullición bajo una superficie que puede terminar complicándose. Entonces, aparentemente está bien, por debajo eso está hirviendo y después termina complicándose la situación. Generalmente el temor que tenemos nosotros como personas a estallar con palabras subidas de tono, muchas veces hacen que evitemos. No evitemos, resolvámoslo a través de la técnica de los 10 minuticos. Cuando esquivamos los problemas por completo, pues perdemos también esa capacidad de autoconocimiento y de realización personal.
Nuestras relaciones interpersonales se desarrollan y crecemos como personas cuando aprendemos de estas situaciones y de estas lecciones, que es lo que llamamos esas lecciones aprendidas. Vamos con la fuerza. Es tradicional, una forma de abordar los problemas que muy seguramente vemos generalmente en el ambiente en el que nos desarrollamos, porque es recurrir a la fuerza para abordar un conflicto, y es cuando decimos, aquí faltó la tolerancia. Generalmente se trata de imponer la voluntad o imponer el punto de vista. Los otros no tienen razón, lo tenemos nosotros, y esto es muy habitual porque asociamos el conflicto con violencia. Por eso es que le atribuimos ese concepto negativo al conflicto. Es que el conflicto es malo. No, el conflicto no es malo. El conflicto son diferencias, diferentes puntos de vista, y de acá pueden salir cosas extraordinarias cuando hay un conflicto con un equipo, porque puede haber una lluvia de ideas maravillosa y ahí se crea, se llega a innovar. Pero cuando en el conflicto hay la fuerza, por supuesto, hay violencia. Y esa forma de violencia no siempre necesariamente es física, también puede ser verbal o puede ser psicológica, inclusive con el uso del poder. Es la forma que a veces no correcta, por supuesto, algunas personas utilizan para resolver problemas, puede ser rápida, puede ser fácil, pero por supuesto conlleva resultados desastrosos. Entonces, y más cuando se trata de lo corporativo, pues la fuerza no es una opción. La siguiente, el ceder. ¿Qué significa ceder? Quiere decir que a veces nos encontramos en un conflicto con alguien y lo que hacemos es ceder nuestros intereses a favor del otro. Eso puede suceder mucho en el entorno personal también, en pareja, ¿no? Nosotros elegimos nuestras batallas y cuando algo nos parece que no merece la pena, cedemos. ¿Para qué poner en peligro, por ejemplo, una buena relación? Vamos a ceder nuestros intereses. Sin embargo, existen otras razones para ceder. Por ejemplo, cuando ustedes consideran o cuando la persona considera que la otra persona es más fuerte, que tiene el control, que tiene el dominio de la relación y que no vale la pena que discuta porque no voy a salir ganando. Pero estoy cediendo lo que pienso y lo que siento. Y con frecuencia eso puede hacernos sentir débiles, puede generar que abusen, en ese caso de ti o de la persona. Generalmente se genera una lucha de poder, o en algunos momentos consideramos que el ceder obliga a la otra persona o al otro grupo a que en un futuro nos devuelva el favor por esa disputa. Yo te di mi parte, yo cedí mi parte en esa discusión, pero en un futuro tú me vas a pagar esa situación. A veces ni siquiera se dice, se presume, lo creemos así. No hay garantía de que nadie interprete, ni siquiera un buen amigo, interprete esa situación de ceder de una buena manera o ese sacrificio nuestro. Entendemos que es un sacrificio el ceder, entonces pueda que el otro no lo comprenda, que incluso a futuro no lo recuerde y que no se cumpla con esa expectativa que nos hemos fijado. Entonces, el ceder no es la mejor manera para resolver conflictos porque muchas veces vamos a sentir que nos deben algo a futuro. Y si no sentimos que hay ese pago por esa deuda, pues a la final vamos a sentir una gran decepción. Entonces, ni la fuerza, ni el ceder, ni huir son buenos para el conflicto. ¿Cuál otra es la manera, cuál otra forma o técnica utilizamos generalmente? Pues la salomónica, mitad, mitad. Recuerden ustedes que en el kinder generalmente pasaba que nos decían o les dicen a sus hijos que hay que compartir lo que ustedes tienen, los juguetes, que las personas buenas solemos compartir, y eso nos lo enseñaron culturalmente, está muy arraigado en nosotros. En el terreno de la resolución de conflictos, a veces compartir puede acarrear problemas en el terreno de la resolución de conflictos, porque compartimos, porque sabemos que aunque no podemos conseguirlo todo, al final tener el 50%, esa negociación mitad-mitad, es una solución rápida y fácil. Es exactamente lo que pasaba con nuestro limón, mitad-mitad. No conlleva la vergüenza de huir, no cedemos, no recurrimos a la fuerza o enfrentamiento, pero en realidad el 50-50 puede resultar inestable porque ambas partes quedan descontentas. Entonces, creemos que van a quedar muy contentos con la mitad del limón, pero resulta que no. Y continuamos con ese desacuerdo. Las personas no quedan satisfechas y la necesidad no se cubrió. Entonces, ahí ya pasamos por cada uno de esos estilos y vamos a ver cuál es el método para no generar conflictos. Para terminar nuestro webinar de hoy, ¿cuál es ese método de la co-creación? Entonces, si todo eso no es lo que no se debe hacer, ¿qué es lo que sí se debe hacer? Co-crear.
Es mejor que la mitad, mitad, es mejor que cualquier otro estilo, pero obviamente co-crear, que hace parte de crear en conjunto, puede parecer al principio muy difícil, porque requiere de gran escucha, de muy buena comunicación, de que ambas partes expresen sus necesidades y queden satisfechas con la solución a la situación. En especial cuando sabemos pues que en el futuro vamos a tener que trabajar con esa persona con la que estamos teniendo ese conflicto, cuando tenemos el conflicto en el entorno corporativo, que estamos en un desacuerdo, que esa conversación nos va a llevar a mejorar la relación. Es ahí donde yo invito a que ustedes trabajen en la co-creación, que tomen en cuenta las necesidades y opiniones de cada una de las personas del grupo, del equipo, y que lo hagan parte de una totalidad de construcción equitativa. Este método lo que busca es que haya una conversación sana y que cada uno exprese lo que está sintiendo. Entonces, ese método de co-creación tiene 3 pasos, básicamente 3 pasos muy sencillos para que lleguemos a la cumbre de co-crear. El primero de ellos es entendernos a nosotros mismos. Claramente, si no entendemos qué es lo que queremos, qué es lo que estamos exigiendo, por qué estamos tan molestos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras emociones inmersas en la situación, no vamos a poder resolver el conflicto. Tenemos 2 personas, imaginen a 2 personas en ese momento, 2 con un punto de vista diferente. Lo que yo debo hacer para co-crear es primero saber y entender cuál es mi punto de vista frente al conflicto, para después entender qué es lo que la otra persona refleja o cómo entiende ese mismo conflicto, que tiene que ver con la percepción adecuada. Entonces, para eso, unas preguntitas sencillas. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo me hace sentir? ¿Y qué es lo que es más importante para mí? De pronto, en ese espacio de 10 minutos que ustedes se tomen, se pueden hacer esas preguntas. Cuando ustedes las tienen claras, sostienen una conversación en el paso 1 con la persona. Le cuentan a la persona cómo se sienten, qué es lo que piensan frente a la situación, cuál es el conflicto que están viviendo, y lo hacen sin atribuirle a la otra persona o a la conversación una frase negativa. Es más bien compartir su punto de vista en este paso 1. Aquí juegan un papel importantísimo los estilos de personalidad, sus valores, su educación, su sistema familiar, los lentes con los que cada uno de los líderes ve la situación y la forma como percibe el mundo. Eso juega rápidamente en ustedes, eso viene rápidamente a su mente cuando comparten el punto de vista del conflicto, qué es lo que está pasando. Cuando ustedes lo comparten, invitan a la otra persona, y por eso les decía que puede ser un paso que al principio resulta complicado, pero es un proceso. Cuando ustedes comparten estas respuestas a estas preguntas en la co-creación, invitan a la otra persona que también compartan su punto de vista y empiezan a parafrasear. ¿Te he entendido bien? ¿Hay alguna cosa más? ¿Quieres agregarle algo más? Esto puede funcionar muy bien también si ustedes son mediadores de un conflicto en la empresa. ¿He entendido bien lo que sucedió? ¿Hay alguna cosa que le quieras agregar? Y toda esta conversación debe ser bidireccional. Primero uno, después el otro, se intercambian papeles y se repiten las preguntas. Todo este esquema para hacer un encuadre de la información que influye en la visión del mundo de los dos. Entonces, toda esta información empieza a co-crear, implica aceptar la opinión del otro acerca de esa misma situación y a partir de ahí hallar una resolución que se acomode a esos 2 puntos de vista, esos puntos de vista distintos, pero que los beneficie. Por supuesto, durante toda la co-creación, la comunicación es constructiva, no destructiva, porque cuando utilizamos un lenguaje que busca evaluar y juzgar al otro, culpar al otro, estamos alejados del concepto y del método de no conflicto. La comunicación constructiva te dice como técnica, yo siento, como el lenguaje, ¿no? Yo siento, yo pienso, yo quiero, yo necesito. Al principio es como, son tus necesidades. No, efectivamente lo que estamos haciendo es expresar lo que pensamos sin juzgar al otro, sin decirle, es que usted, es que la culpa, es que usted hizo, es que yo pienso que usted hizo porque usted debería hacer, ¿por qué hiciste esto que me hiciste? Todos esos es un lenguaje que pues tiende a ser fuerte y que se aleja de la co-creación en el primer paso. Entonces hay que evitar a nivel de lenguaje. Paso 2, empezamos a entender la realidad compartida. Cuando dialogan y se preguntan y visualizan los hechos, los sentimientos, empiezan a analizar cuál es el peor escenario posible, qué es lo que no está funcionando bien y cuál es el fundamento real del conflicto. Ahí entramos a revisar si el conflicto es real o es imaginario o es un
conflicto falso a partir de nuestro autoconocimiento, nuestra honestidad y nuestra vulnerabilidad. Estamos explicando el conflicto desde nuestro propio punto de vista. Yo sé que no siempre es fácil y requiere entrar en mucha conexión con nuestras emociones y autoanalizarnos y, por supuesto, también invitar a que el otro lo haga. Eso muchas veces puede generar temor y aterrorizar. Nos exige pasar tiempo con esa persona, con ese grupo a solas, para también pensar cuál es la situación que está, dialogar frente a esa situación. Pero vamos a encontrar cuál es el conflicto real, qué nos está funcionando bien y qué no, o si es un conflicto irreal y rápidamente podemos evolucionar en él. Y finalmente, dentro de este paso para que el conflicto sea solucionado, llegamos a esa cumbre de la cocreación. Ahí es donde empezamos a analizar las brechas, los obstáculos, cuál es el mejor escenario, empezamos a delegar tareas. ¿Quién va a hacer qué cosa? ¿Cuáles van a ser los tiempos? ¿Cuáles van a ser esos objetivos? ¿Qué podemos hacer para superar esos obstáculos? Porque entre dos o entre los dos grupos o los dos individuos visualizan después cuáles son los hechos, cuáles son los sentimientos, cuáles son las situaciones, cuáles son las lecciones aprendidas y a partir de ahí empiezan a solucionar el conflicto. O sea, entran al maravilloso mundo de la cocreación. Si ustedes se dan cuenta, todo esto a través de una comunicación constructiva. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. A nivel de las empresas, la comunicación abierta siempre va a ser un valor fundamental. Fomentarla como líderes les va a permitir de manera abierta y transparente resolver estos conflictos con las partes involucradas, identificar esa raíz de conflicto, pero sobre todo en este paso buscar compromisos, buscar la mediación a través de una muy buena empatía, establecer reglas, procedimientos claros, roles claros, buscando soluciones basadas en los hechos. De esa manera, cada conflicto nos va a enseñar o nos va a permitir mejorar como personas y como equipos de trabajo. Es sencillo, realmente hay que hacerse las preguntas adecuadas para construir desde la comunicación. Acá hay una frase con la que quiero despedirme, por supuesto, quiero que nos vayan haciendo las preguntas del método, si les quedó claro, si no les quedó claro, el método de no conflicto o de co-creación, esos 3 pasos que resultan tan sencillos que hay que hacerse las preguntas correctas, hay que buscar las preguntas poderosas, hay que aplicar mucho como líderes el coaching desde ese proceso para que ustedes puedan entrar en una muy buena solución. Sean muy conscientes, hagan muy buena reflexión de cómo lo estaban solucionando antes a través de los otros métodos y que no es la forma más adecuada de hacerlo. Las palabras son ventanas o son muros, nos sentencian o nos liberan. Cuando hablo y cuando escucho, que la luz del amor brilla a través de mí. Ruth Bebermech. Entonces, pues yo espero que de verdad este concepto, que aparentemente resulta sencillo, se lo lleven ustedes para empezar a trabajarlo a nivel corporativo, que empiecen el 1, 2, 3 de la co-creación, que lo apliquen con sus equipos de trabajo, que lo transmitan a sus equipos de trabajo y que hoy se lleven un elemento práctico para resolver conflictos en la vida y en la empresa. Recuerden que es un arte total. Entonces los escuchamos para quienes tengan preguntas. Si Dianita me ayuda, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en el chat, estamos dispuestas en estos últimos 5 minuticos para resolverlos y, por supuesto, para despedirnos también cualquier cosa que quieran aportar desde el conocimiento que ustedes tengan para resolver conflictos, bienvenido sea. Alexandra levantó la mano, entonces me imagino que quiere abrir su micrófono para hacernos la pregunta. Entonces, adelante, Alexandra. Bienvenida, Sí, Alexandra. súper, muchísimas gracias, de verdad. Excelente todo lo que nos has compartido. Una inquietud con respecto a los tipos de afrontar los conflictos cuando vemos que la otra persona tiende a, por ejemplo, a tener una actitud de huida o de ceder. Y ahora ya entendiendo un poquito más del respecto, ¿cómo podríamos invitarle a esa persona para que tenga otro tipo de afrontar esos problemas? Uh-huh. Ok, Alexandra, muchísimas gracias por participar y por la pregunta. Mira, mi sugerencia sería la siguiente. Muchas veces el desconocimiento, las personas huyen sin ser conscientes de que huimos, ceden sin ser conscientes de que lo están haciendo, lo hacen de manera automática. Si eres líder o si lo haces a nivel personal, la invitación sería primero a que dejes el tiempo prudente, por lo menos en cuanto a la técnica de los 10 minutos, para que si la situación está muy en caliente, los dos se calmen.
es lo primero. Lo segundo, compartirle a la persona desde tu conocimiento que lo que te parece es que está huyendo, cediendo o que está en cualquiera de esas técnicas de resolución de conflictos que lo está haciendo de manera muy natural. Hacerlo ver, primero que todo, la situación que está viviendo, como que sea consciente, porque la palabra clave ahí es conciencia. Quiero hacerte consciente y compartirte de que esta es una situación en donde generalmente cedes tus necesidades o estás presentando un comportamiento en donde generalmente estás huyendo de este problema. ¿Por qué huyes? Ahí vienen las preguntas poderosas. ¿Por qué estás huyendo? No me gustan los problemas, Alexandra. No quiero entrar en conflicto. Ok, pero ¿consideras que es la mejor manera para resolverlo? No, tenemos que encontrar una solución. Entonces, ahí empiezas nuevamente con el paso 1, 2, 3. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué te parece que no podemos encontrar una solución a este problema? ¿Qué estás viviendo? Como un poquito conducta, pensamiento, ¿no? Que se utiliza mucho en la psicología conductual. Cognitivamente, ¿qué está atravesando en ese momento tu pensamiento, qué está pasando por tu mente y qué haces a nivel de comportamiento? Y lo llevas por el paso 1, 2, 3. Pero lo primero es conciencia, Alexandra. Hay que hacer consciente a la persona que está huyendo de esa situación y que no es la mejor manera para resolver el conflicto. Que entre los dos busquemos la mejor manera. Por supuesto, necesitas a un grupo de personas o a una persona dispuesta a hacerlo. Si no encuentras posterior a ese espacio de conciencia, alguien dispuesto, bueno, los métodos tendrán que ser otros porque una persona negada a sostener una comunicación constructiva, pues no hay manera de que la saques de ese cajón en el que se encuentra en ese momento, ¿no? Alexandra, gracias a ti, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Dianita, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat antes de despedirnos. Sí, bueno, Olga te dice que muchísimas gracias, muy interesante el tema, al igual que otra persona que nos deja aquí su comentario, que es una excelente información, muchísimas gracias. Carolina Boada pregunta, ¿el conflicto se trata a nivel grupal o cuál es la mejor forma? Mira, por eso hablábamos efectivamente que se puede trabajar en cualquier contexto. Tú puedes tener conflictos en la empresa. Acá tenemos precisamente este grupo, es un grupo de grandes líderes en organizaciones y en áreas de talento humano, y seguramente cuando pensabas en los conflictos, hay muchos a nivel grupal. Depende de la situación, todo depende de, si tú tienes un conflicto entre dos áreas, seguramente vas a tener que trabajar focus group individual con cada área para hacer el paso 1, 2, 3. Primero levantar esa información de necesidades y sentimientos que está pasando con cada uno para que como líder o como mediador empieces a encontrar las soluciones y los lleves a conciencia de si es un conflicto real o un conflicto falso. Pero primero escucharlos. Y yo los escucharía a los dos a los dos grupos de forma individual. Por eso ponía el ejemplo de áreas, por ejemplo. Te escuchas al área de operaciones, te escuchas al área administrativa, tomas nota de la información y después pues aplicas toda la psicología y todo el coaching necesario en la resolución con el paso 1, 2, 3. Lo otro es que si son dos personas, pues también tomaría espacios individuales para escuchar los dos puntos de vista y después, cuando las cosas están un poco más calmadas, sin dejar que pase demasiado tiempo para que se olvide el conflicto, porque tampoco es adecuado, hay que ser muy cuidadosos con los tiempos, sentarse y entrar a mediar entre los dos, invitándolos a que cada uno exprese lo que sucede. Muy similar a lo que vemos cuando en una película, por ejemplo, vemos que un psicólogo trabaja con una pareja. Invita a que cada uno hable acerca de lo que está sintiendo para que entre los dos construyan una información y pues hay una comunicación constructiva y no destructiva. Mucho cuidado con el lenguaje. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mi querida Dianita? Bueno, hay dos personas que dicen que si puedes explicar de forma rápida los pasos otra vez 1, 2 y 3, como un brochazo, para que lo puedan tener como resumen. Pero por supuesto. ¿Todavía estamos viendo la página, Dianita? Sí, Perdón, tu presentación. Acá, es que me quise ir hacia atrás de cómo resolver el conflicto. Método para resolver conflictos o no conflicto. Paso 1, entenderse a uno mismo y entender la otra persona. Recordar que hay que hacerse las preguntas necesarias. Es que muchas veces nosotros vamos de una vez a salvar el mundo, a solucionar las cosas y ni siquiera nos hemos entendido a nosotros, no hemos tenido esa conversación honesta y transparente con nosotros mismos. Tómense 10 minutos, 30 minutos para ustedes, escriban. La escritura terapéutica es supremamente fuerte y valiosa cuando se trata de resolver situaciones, duelos o resolver problemas. Escriban lo que está pasando. Eso les da una perspectiva frente a la situación. Analícenlo, pero sobre todo entiéndanse a ustedes mismos primero. Y después entran a hacer las preguntas con la otra persona. Recuerden que les compartíamos como una serie de preguntas. Entonces, por ejemplo,
qué es lo que está sucediendo, qué es lo importante para mí, cuál es el conflicto, cómo me hace sentir. Eso te lo preguntas primero tú. Lo resuelves, estás en conversación, yo estoy en conversación con Diana, tenemos un conflicto laboral, nos vamos a sentar a hablar con Diana. Diana, el conflicto que tenemos es que no nos estamos entendiendo en términos como compañeras, comercialmente hablando, me estás quitando los clientes, no sé, estamos molestas por algo en particular. Es importante para mí, esto me hace sentir triste, molesta, decepcionada, frustrada. Yo voy a expresarle a Diana lo que estoy sintiendo. Después, Diana parafrasea, Johanna, te he entendido bien, tú estás frustrada, estás molesta, tú malinterpretaste algo que yo hice. Sí, eso es, Diana. Ok, ahora Diana expresa sus sentimientos. Ese es su paso 1, entenderse a uno mismo y entender a la otra persona. Rápidamente, paso 2, entender cuál es la realidad compartida. Porque en la 3 ya estamos co-creando, visualizamos hechos, bueno, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, Diana? Necesitamos comprendernos, somos compañeras de trabajo, hay que encontrarle una solución, esto no era personal, ¿qué nos ha funcionado bien antes cuando hemos trabajado? ¿Cuál es realmente el conflicto que se nos está presentando? ¿Es un tema de egos, de poder? Hay que entrar a revisarlo un poquito más fuerte. Y el paso 3, visualizar lo que está sucediendo y vamos a ponernos acuerdos y compromisos. Bueno, Diana, entonces tú vas a quedar con estos clientes, yo voy a quedar con estos clientes, ya no vamos a pisarnos, como dicen vulgarmente, las mangueras entre bomberos, entonces tú vas a quedar allá, yo voy a quedar acá, con eso las dos vamos a quedar satisfechas, vamos a eliminar las brechas, los obstáculos, y las dos creamos una solución al problema. Eso es finalmente el paso 3, la co-creación. Creería yo para todos ustedes que lo fundamental es que se hagan las preguntas necesarias y las hagan al equipo. Se hagan las preguntas que son adecuadas para ustedes y se las hagan al grupo o a la persona y que sean como muy racionales y traten de ser muy objetivos. Recuerden que para eso deben estar calmados. Eso no pasa cuando estamos en ebullición y calor profundo. Si ustedes están muy estresados por la situación, tómense los 10 minutos. ¿No les ha pasado que se contestan un correo cuando están muy estresados? Es que eso es automático. Yo creo que a todos nos ha pasado. En ese momento estamos molestos, Diana me envió un correo, pero ¿por qué me está preguntando eso? Le voy a responder inmediatamente y después no fue la mejor manera de haberlo dicho. No me tomé los 10 minutos para pensarlo y contestar. Todo en el marco de la muy buena comunicación. Entonces, esos rápidamente fueron los 3 pasos adecuados. Generen conciencia de lo que estaban haciendo antes, que no deben hacer, y empiezan a practicar la co-creación para resolver conflictos en la vida y en la empresa. Dianita, muchas gracias a todos, muchas gracias por conectar hoy. Se nos fueron unos minuticos más, algunas personas han salido, pero realmente queríamos que les quedara muy clara la información y compartir con ustedes este espacio con todo el corazón. Creamos este contenido, se los traemos cada mes, sí, estamos en agosto también agendados con ustedes para que se lleven un datico importante de desarrollo de competencia blanda para sus compañías y para sus áreas de trabajo. Dianita, muchas gracias a ti, a gestión, gracias a todos. Gracias, Johanna. Gracias por compartir esta información de valor con todos nosotros. Invito a todos nuestros 69 asistentes que todavía están aquí a que se conecten a nuestra comunidad de líderes. En el chat van a encontrar el link para que hagan parte de esta maravillosa comunidad, donde no solo vamos a compartir las memorias de este espacio, sino también información de valor, la programación de nuestros próximos webinars. Como lo dijo Johanna, tenemos programado uno de liderazgo para agosto. Entonces ahí van a poder tener acceso a toda esta información maravillosa y recordarles que Gestión es su gran aliado en todos los procesos de talento humano. Así que muchísimas gracias, Johanna, y un feliz jueves para todos. Un feliz jueves, resto de semana. Un abrazo para todos. Que estén muy bien y los esperamos en el siguiente webinar.